El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Eres luz en nuestro caminar, eres aliento de vida y sé que hoy nos proveerás, Señor, todo lo que necesitamos, Señor. Muchas gracias por cuidarnos. Gracias por amarnos, gracias por levantarnos, Señor. Y gracias porque yo sé, Padre mío, que hoy veremos tu bondad y me identifico con lo que dijo el salmista en el Salmo 27, Señor. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad tuya aquí en la tierra de los vivientes, Padre. Por eso le digo a mi alma, esfuérzate. Y le hablo a mi hermano y a mi hermana, Señor, que se levante en el nombre de Jesús, que hay esperanza, que tú estás al control de todas las cosas, Señor. Que nada va a acontecer, Señor, sin que sea tu voluntad, Padre. Que veremos tu bondad, que traerás paz, inundarás de paz y alegría el corazón de aquellos que están pasando por tiempos de tribulación, de angustia, Padre. Pues tu compañía, Señor, es la que nos alienta, la que nos vivifica y la que nos permite, Señor, el levantarnos en tu nombre, Padre. Yo te doy gloria, yo te doy honor, yo te doy alabanza a ti, Padre. Gracias, muchas gracias. Quita el afán, quita el cansancio, los temores, las angustias. Provea, Señor, allí donde hay necesidad, Padre. Tú conoces los tiempos que pasamos, a veces de escasez económica, Señor. En algunos lugares faltan los alimentos, Padre. Pero yo sé que tú eres Jehová Jireh, el proveedor, el sustentador, pero que también traes aliento de vida, Padre mío, a nuestra alma, Señor, a nuestro corazón, Padre. Muchas gracias porque estás ahí, Señor, donde llega nuestra voz, porque es en tu nombre, Señor, que nos apoyamos y que declaramos, Señor, ese amor inagotable y esa paz maravillosa que siempre encontramos en ti, Padre. Edifícanos, Señor, afirma nuestro corazón, revélanos tu palabra, Señor. Permítanos, Señor, el poder comprender lo que tú esperas de nosotros, Señor. Permítanos, Señor, dedicar nuestra vida para disfrutarla, Señor, en todo aquello que nos has dado, Padre. Y que aún a través de todas las cosas que nos regala, Padre, poder exaltarte a ti, Padre, y con un corazón agradecido decirte, Señor, qué bueno eres tú, qué hermoso eres tú. Cuán grande eres tú, cuán grande es tu amor, tu paz maravillosa, Padre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias, Papá, para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder tener estos tiempos disfrutando de la presencia del Señor y descansando en su palabra, permitiendo que la presencia del Espíritu Santo inunde y como lo prometió el Señor Jesucristo y está escrito aquí en la palabra, que por nuestro interior corran esos ríos de agua viva que salten para vida eterna. Estoy pensando en esta mañana algo que ha puesto el Señor en mi corazón, y justamente es el agradecimiento, la adoración que podemos o debemos hacerle. Voy a ponerlo más como una obligación, voy a decirlo. Tal vez a algunos no les guste esta expresión, pero cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo maravilloso que Dios ha sido, cuando podemos hacer un balance en nuestra vida, nos damos cuenta que definitivamente Dios ha sido tan precioso y nos ha dado cosas que definitivamente muchas veces no merecíamos. Lo hace por misericordia. No es por el esfuerzo que nosotros hagamos, no es por las ofrendas abundantes que nosotros demos, ni mucho menos, sino por gracia. Y esa palabra gracia en la Biblia es bien interesante, porque es lo que Dios nos da como un regalo, no por lo que nosotros hagamos, sino por un acto de amor que tienes hacia nosotros, y de derechos espirituales, lo puedo decir también de esta manera, que nos entregó a través del Señor Jesucristo. Y he estado buscando pasajes donde en una forma abierta hombres o mujeres agradecieron a Dios por sus bondades, por sus misericordias, y por poder disfrutar de esa presencia maravillosa del Señor. Y quiero invitarle a que vayamos a uno de los evangelios, en el libro de Marcos, en el capítulo 14. Es bien interesante, un acto que hace una mujer
no por una obligación, no porque le dijeron que tenía que hacerlo, sino como un acto de agradecimiento a Dios que sobrepasa muchas cosas que quizás nadie esperaba. Inclusive es una mujer que fue criticada, como vamos a leer en esta porción de la palabra, pero que lo hizo porque entendía perfectamente lo que era el Señor Jesús y el momento que estaba viviendo. Marcos capítulo 14, versículo 3 al 6 voy a leer. Y escuchen cómo dice. Si tienes una Biblia, qué importante sería que tú la abrieras y la leyeras, no importa la versión. Al fin y al cabo tenemos la misma, tienen el mismo mensaje. Marcos capítulo 14, versículo 3 al 6 dice: mientras tanto, mientras hacían planes para cómo destruir a Jesús, que es el contexto del pasaje, dice, y lo estoy leyendo en la traducción viviente. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencia de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban en la mesa, dice el versículo 4, se indignaron, se molestaron, se enojaron. Y se preguntaban, ¿por qué despreciar un perfume tan costoso? Se preguntaron. Versículo 5. Y mire el comentario tan interesante que hace. Y dice, podía haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, déjala en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Una de las cosas interesantes cuando aprendemos a conocer a Dios, pero también cuando aprendemos a ser agradecidos, porque Dios nos regala tantas cosas que definitivamente muchas veces ni la merecemos. Es por misericordia, como lo menciono siempre, es por la bondad, es por la gracia que Dios tiene para con nosotros. Pero esta mujer hace algo bien interesante que rompió una rutina, voy a decirlo así, tal vez tan ceremoniosos en la casa. Imagínate el cuadro, tú invitas a una persona para bien especial como es el Señor Jesucristo para que esté ahí en la mesa juntamente con él, inclusive ahí está hablando de Simón, un hombre que había recibido un milagro sobrenatural de parte del Señor Jesucristo, y es que, como dice ahí en el versículo 3, había tenido lepra y había sido sano. Normalmente las personas que en esa época tenían lepra eran excluidos, inclusive eran marcados, debían de llevar señales en su cuerpo, creo que hasta una campanilla que anunciaba que iba pasando por el lado un leproso y todo el mundo se abría, todo el mundo se apartaba para no tener un contacto con esta persona, porque aparte de toda la marca que hacían desde lo religioso, también el temor a ser contaminados por esta enfermedad, y era una vida bien difícil. Pero Dios tuvo misericordia de Simón, como dice este texto, y había venido a él. No sé si él invitó, no sé si el Señor fue a ver el milagro y a dar testimonio de lo que Dios se había hecho a través de él, pero estaban sentados a la mesa, porque dice el versículo que mientras comían, entró una mujer. Este pasaje lo relacionan mucho con lo que hizo Marta, la hermana de María, de Lázaro, que habla en Juan capítulo 11. Algunos conectan este pasaje con esta mujer, aunque aquí, según el Evangelio según San Marcos, no menciona el nombre de la mujer. Pero en Juan capítulo 12 sí menciona, si es del mismo texto, si es el mismo evento, que fue Marta. Pero lo cierto es que esta mujer es bien entendida en lo que está haciendo. Rompe todo lo que sucede. Me imagino que Simón mejor se molestó porque en un momento a lo mejor tan ceremonioso, a lo mejor agradecido con Dios, él quiso con cosas agradar a Jesús. ¿Cuál es cosa? Con un almuerzo.
Yo creo que muchas personas son agradecidas con aquellos instrumentos de Dios que Dios usa, haciéndoles invitaciones especiales, y hay personas muy generosas y admiro a estas personas y qué bueno que lo hacen. Pero lo interesante en este pasaje es y le he llamado inclusive una adoración extravagante que se rompe lo natural. Nosotros estamos enseñados simplemente a lo común, hacer lo común. Si estamos en un lugar, sea cual sea la iglesia a la que tú asistes, hay un momento en que recogen una ofrenda. Y normalmente pues nosotros buscamos o ya llevamos un billetico quizás de menor valor para echarlo en el lugar donde están recogiendo las ofrendas, o lo hacemos simplemente y lo hacemos mecánicamente, ¿no? Y a veces inclusive no le ponemos ninguna, pues simplemente como algo muy común, muy mecánico, lo voy a decir para ser mejor entendido. Y yo creo que, no sé, y no quiero juzgar el corazón de Simón, pero había invitado a almorzar a Jesús, a cenar, a comer, no sé qué hora era, pero aparece una mujer con una adoración o con un acto que realmente molesta lo que está de los demás. Yo no sé, lo digo con respeto y me gusta respetar mucho a las personas y soy muy prudente, no soy un fanático, y muchas de las personas que me distinguen saben que no soy un fanático, que tampoco me gusta estar condenando a nadie. Lo único que pido cuando estoy al lado de personas es mi oración privada. A veces no salen palabras, es que el Espíritu Santo traiga convicción a las personas que están a mi lado, y al fin y al cabo es el único que nos puede convencer aún de nuestras terquedades o nuestros puntos tan cerrados que a veces tenemos. Pero lo cierto es que esta mujer entra de una manera inesperada. Sabía que estaba Jesús y toma de lo más costoso que tiene. Esta mujer no tenía muchos recursos, según lo que dicen los diferentes textos que menciona la palabra. Y toma ese frasco de alabastro, como dice, que contenía ese perfume tan costoso, que era preparado con nardo. Y abrió el frasco, algunos dicen rompió el frasco. Y es interesante porque este es el único pasaje de los evangelios donde repite este mismo milagro, donde dice que derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. La pregunta que yo me hago, no lo explica mucho el evangelio. No es muy amplio en cuál fue el propósito por el cual ella hizo este acto. Pero en las expresiones que hace el Señor Jesucristo nos trae una luz bien interesante, porque ella le había creído lo que Jesús había dicho. Y en el contexto, en otros momentos, Jesús ya había hablado que él tenía que ir a Jerusalén e iba a morir ahí, crucificado en manos de los religiosos de la época. Algo que inclusive el mismo Pedro, los discípulos de Jesús no habían creído, porque si nos trasladamos más o menos por la época en que fue narrado este pasaje, la época en que Jesús estaba aquí en la tierra antes de ser crucificado, contemplan o se relaciona mucho cuando Jesús abre el corazón y le dice a los discípulos: mire, yo tengo que ir a Jerusalén y voy a morir, voy a padecer, pero al tercer día voy a resucitar. Y Pedro se le acerca y le dice: Señor, ¿cómo se te ocurre hacer esto? No lo permitas, ten compasión de ti mismo. Inclusive son las palabras más textuales que Pedro le dice, y la respuesta de Jesús, que él es directo cuando tiene que hablarnos, y qué bueno cuando lo hace de esa manera y nosotros lo sabemos recibir. Porque le dice a Pedro, apártate de mí, o no le dice Pedro, inclusive le dice: apártate, Satanás, porque me eres estorbo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Y justamente las personas que están alrededor de esta mujer, por el texto que hemos leído, critican a esta mujer por lo que hizo. Es un perfume muy costoso, dice que era preparado. Y se indignaron porque el costo de ese perfume o ese alabastro, como dice el que contenía ese alabastro, era lo correspondiente a un año de salario más o menos, lo dice en el versículo 5. Imagínese cuánto costó, y sobre todo de una persona que se gana un salario mínimo. Poder hacer el ahorro de un año
para simplemente el contenido de lo que tenía ese frasco venir y derramarlo en un momento preciso. Creo que muchos de nosotros, y me voy a incluir dentro de ellos porque a veces nos desconectamos de Dios, estamos más pendientes de la crítica que de las acciones y de lo que mueve una acción definitivamente. Mucha gente está mirando más lo que hacen los demás y lo que quizás pudieran haberse hecho con aquello que le entregamos al Señor, pero no estamos tan pendientes, o a veces, perdónenme como lo voy a decir, somos ciegos espirituales porque no entendemos el efecto que produce un hecho como el que está haciendo esta mujer. Y es interesante porque derramó abrió ese frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, y luego viene la intervención de la gente. Ella no dice que diga palabras. En el otro texto dice que lo derramó sobre sus pies y lo enjugó con sus cabellos. Es otro momento bien interesante. Pero este acto es un llamado, es una imagen gráfica de cómo adorar a Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a ofrecerle algo costoso al Señor? Nos gustan las cosas gratis. Y a veces decimos, pero Dios no necesita nada, porque Él tiene todo. Tienes toda la razón. Pero es que no es el caso de llenar de riquezas a Dios, sino de una expresión de un corazón sincero. Nos gusta recibir, un predicador decía, nos gusta la ley del embudo. Todo lo que sea para bien para nosotros lo recibimos, pero cuando nos toca a nosotros movernos en un acto de, inclusive voy a hablarle a los entendidos, un gesto profético, porque es lo que menciona más adelante el mismo Señor Jesucristo en ese pasaje, porque lo que dice Jesús, Él me está preparando y ha hecho una buena labor para conmigo, porque esta mujer era entendida y sabía que eran pocos los días que le quedaba a Jesús aquí en la tierra, y Él venía a cumplir un propósito. La pregunta que yo me hago y te hago con todo respeto, mi hermano, mi hermana, es: ¿qué estamos dispuestos nosotros a ofrecer? Una ofrenda costosa. Perdónenme, cuando digo una ofrenda no estoy hablando solamente de dinero. Una acción costosa, mejor, creo que para que me pueda comprender lo que quiero expresar. Un acto costoso. A veces todos lo relacionamos con la plata, y hay gente que dice: vea, Señor, si tú me haces milagro, estoy dispuesto, y le ponemos cifras a una ofrenda, un diezmo, qué sé yo, y toda la parte religiosa que a veces utilizamos como una manipulación, pero no como un agradecimiento, y eso hay una gran diferencia. Una cosa es tratar de comprar un milagro, y te digo no sé si es una buena noticia para ti o una mala noticia para ti, pero los milagros no se compran. Si alguien te vende un milagro, es un estafador, es un vividor, es un religioso. Porque tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes derecho a recibir la intervención de Dios en un acto de misericordia de parte de Él. Un derecho espiritual que como hijo, como hija de Dios tiene. Las puertas de los cielos abiertas para derramar bendición sobre ti. Lo que hagamos producto del agradecimiento ya es una cosa tan personal y es una convicción tan especial que el mismo Espíritu de Dios coloca en nosotros. Pero la crítica, que es lo que está resaltando también este pasaje, es, y justamente es interesante que si comparas este pasaje, que es el mismo del capítulo 12 del Evangelio según San Juan, uno de los que más criticó este acto fue el mismo Judas, que era el tesorero, y porque él dice: mire, qué desperdicio. Versículo 4, voy a leer ahí de Marcos 14, versículo 4, dice: algunos que estaban en la mesa se indignaron, se molestaron. Y mire el comentario tan maluco, digo yo, que dijo: ¿por qué desperdiciar este perfume tan costoso? ¿Saben una cosa? Es difícil, y creo que voy a decir imposible, el agradecimiento o medir el agradecimiento que hay en una persona. A veces, voy a contar un ejemplo que estaba cierta ocasión en una conferencia, y estaban haciendo la redención por cierto lugar. Y era un acto muy especial, muy espiritual. Se sentía una presencia maravillosa del Señor, y en esos momentos que son difíciles de describir con palabras. Y de pronto fue movido el pueblo a dar una ofrenda.
Y yo me quedé con los brazos cruzados, únicamente pensando en lo que habían dicho y pensando y viendo a la gente cómo se acercaba al lugar donde estaba la persona que estaba dando la conferencia, y cada uno iba con una ofrenda, y no miraba, no me da cuenta cuánto ofrendaba la gente, sino ver la cantidad de gente. Casi todo el auditorio pasó, porque tenían una convicción realmente en lo que estaban haciendo, eran entendidos en lo que estaban haciendo. Y yo me quedé con los brazos cruzados, y de pronto una persona que venía después de haber hecho esto de gratitud o conforme a lo que estaban invitando en esos momentos, llega y disimuladamente me pasa una cierta cantidad de dinero y me dice: no te quedes sin dar esto, porque hay bendición detrás de este acto. Yo recibí lo que él me estaba pasando y fui al frente y deposité, pero estaba en un ambiente que no era el mío y no sé qué me estaba pasando. Y cuando salí del auditorio y salí de las conferencias, tuve una conversación conmigo mismo y con el Señor. Y yo decía: ¿por qué desaprovechamos muchas veces las oportunidades tan lindas de agradecerle a Dios por lo maravilloso, por lo bondadoso que es Él? Inclusive en el Salmo 116 hay una expresión bien hermosa en el texto que leíamos después de que él dice: creí, por tanto hablé, que estamos leyendo en el Salmo 116. Hay una expresión de reflexión. Porque inclusive el mismo Salmo, si nos vamos al Salmo 116 que estuvimos leyendo en un momento de oración especialmente, y que lo puede leer, sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente, él dice, el versículo 10: creí, por tanto hablé, por tanto dije, Señor, estoy afligido. Y luego expresa: en mi ansiedad clamé. La ansiedad a veces nos detiene, o a veces tenemos tanta presión que no coordinamos lo que pensamos, ni lo que decimos, ni siquiera lo que vemos. Y hace una expresión que es muy conocida o reconocida. Bueno, no sé si todos lo reconocen. Y él dice: estas personas son todas mentirosas. Note que es el juzgar. En el pasaje de Marcos, capítulo 14, que estamos meditando, critican la acción de esta mujer. En este salmo hace una expresión el salmista que es bien interesante, porque dice: en mi ansiedad clamé a ti. Dice: estas personas son todas mentirosas. Una de las cosas que no nos recomienda la palabra, que no estamos nosotros llamados a juzgar a nadie. Nadie conoce, bueno, voy a decir una expresión que normalmente lo dicen, lo he escuchado en diferentes medios, y es: nadie sabe la sed con el cual otro bebe. No sé si es comprensible esta expresión para ti. Nadie conoce realmente la necesidad, el dolor, el cansancio, la angustia. Yo sé que en la noche han pasado personas en vigilia por situaciones que necesitan una respuesta de parte de Dios. O a veces vemos gente que está llorando producto de una acción de parte de Dios, y comienzan a criticar y dice: ¿por qué son exageradas? Yo no sé cuál hubiera sido la actitud tuya y mía si hubiéramos estado sentados a la mesa de Simón con Jesús ahí por gratitud, dándole esa comida, y entra esta mujer, interrumpe quizás en lo ceremonioso que a veces somos, y llega esta mujer con ese perfume, porque dice que en otro texto dice que el lugar se llenó del olor de ese perfume muy especial, y si hubiéramos sido parte del asombro por lo que hizo esta mujer, o parte de la crítica por el gasto innecesario a lo mejor para nosotros que estaba haciendo esta mujer. Hay dos grupos, voy a decirlo de esta manera: los que admiran el hecho que hizo esta mujer, y el otro que critica por lo que se está haciendo, pero ellos miraban más la acción que el corazón. Una de las recomendaciones que yo siempre hago, mi hermano, mi hermana: tenga cuidado de no ir a juzgar a alguien por lo que ve, y especialmente si no tienes un discernimiento de parte de Dios para mirar lo que motivó a esta persona a hacer este acto de adoración, porque al fin está conectado con una oración de agradecimiento por lo que Dios ha hecho.
El salmista dice en el Salmo 116, versículo 11, en mi ansiedad, esa ansiedad de querer hacer las cosas, de que se ha quitado la paz interior, él dice, estas personas son todas mentirosas. Y él como que se queda pensando en lo que ha expresado y se da cuenta que está en un estado depresivo, en un estado de ansiedad, que su alma está inquieta, que no hay reposo en su alma. Pero se mira a sí mismo y dice, oiga, Dios ha sido tan maravilloso. Voy a parafrasear esta parte del Salmo 116, versículo 12. Y después de que hace esa expresión, él dice, oiga, Dios ha sido maravilloso conmigo, como tú y yo lo podemos reconocer. Y se hace una pregunta, que sí es la pregunta que yo te invito a que hagas, pero muy conscientemente, reconociendo que Dios ha sido precioso para contigo. Y él expresa ahí en el versículo 12 del Salmo 116, ¿qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Una de las cosas que tenemos que reconocer es que Dios ha sido bueno. ¿Hemos tenido problemas? Muchos. Pasamos por necesidades muchas ocasiones. Hemos pasado por tiempos de tribulación, creo que todos. Es parte de la vida. Pero cada uno ha sabido enfrentar las cosas de una manera diferente. Y cada uno ha podido comprender o ignorar la presencia de Dios, la ayuda de Dios en esos tiempos. Yo con todo mi corazón, mi hermano, mi hermana, puedo decir cuántas veces Dios me ha ayudado cuando se han acabado mis fuerzas, cuando le digo, Señor, aquí no puedo más. Si tú nos haces algo en esta situación, yo no sé qué va a pasar, Señor. Y veo esa bondad del Señor. ¿Cómo hace? No sé. Lo ha hecho multitud de veces y lo sigue así, y lo está haciendo y lo seguirá haciendo porque Él es el Dios verdadero. Pero la pregunta es, ¿qué podemos ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho? Esta mujer de Marcos capítulo 14, que en Marcos no menciona el nombre de ella, tomó lo más costoso para ella y se lo ofreció al Señor. Y no le importó la crítica. No vivas de la crítica. No trates de agradar a los hombres, porque normalmente no juzgamos, no tenemos un juicio justo. Que más bien sea Dios quien vea la actitud de corazón, no para demostrar que tú adoras a Dios, sino más bien para mostrarle a Dios que estás agradecido por lo bueno, por lo maravilloso, por lo bondadoso que Él es. Pase las palabras a la acción. Para mí, lo he mencionado en algunos devocionales anteriores, la adoración es acción. Y siempre invito a tener una vida de adoración a Dios, que es reconocimiento al Señor por todo lo que haces, que es tener un corazón generoso, un corazón bondadoso, un corazón que los actos que hacen de misericordia, de ayuda, de presentar sus ofrendas, sus compromisos con Dios, es porque han reconocido que ha sido Dios quien le ha sostenido. Mucha gente lo dice, Dios ha sido bueno, Dios ha sido grande, papito Dios ha sido maravilloso, pero no hacen acciones. Esta mujer no le importó gastar todo el salario de un año para ofrecerlo al Señor en un momento que no lo podía recuperar. Pero sí dijo el Señor y confirmó que era un acto bueno. Es más, en la parte final de ese párrafo de Marcos capítulo 14 dice que ese acto de ella sí iba a ser conocido por todo el mundo. Por eso le llamo una adoración extravagante. Y ella no está buscando eso. Simplemente, a lo mejor Dios le dijo que hiciera, porque cuando aquellos que tienen intimidad con el Señor entienden que a Dios tenemos que entregarle todo, que lo que tenemos no es ni siquiera nuestro. Le pertenece al Señor, nosotros somos simples administradores de todos los bienes, la misericordia, de la vida misma que Dios nos ha dado. Pero la pregunta que te dejo y que te hagas en este día es la que hizo el salmista el salmista David en el Salmo 116, versículo 12. ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho por mí? Deja que Dios te dirija. Pídale ayuda al Espíritu Santo. Y que seas tú desde lo profundo del corazón donde ofreces al Señor algo costoso. Algo que yo a veces le digo, espero esta expresión sea comprendida, mi hermano, mi hermana. Algo que te duela. Y esos son los sacrificios que Dios acepta. Algunos dirán, bueno, Dios ya pagó lo que tenía que pagar y pues ya qué puedo hacer. Pero un corazón contrito y humillado, dice la palabra, no despreciará el Señor. Y qué bueno, agradecerle al Señor por lo bueno que ha sido. No retenga las bendiciones, porque eso va a abrir puertas que jamás
jamás tú te has imaginado. Permítame orar por ti, orar por estos momentos. Decirle, Padre, yo te doy gracias por este momento tan precioso que nos regala de poder comprender tu palabra. Ayúdanos a asimilar lo que tú quieres hacer con nosotros. Como quedaron escritos estos pasajes, Señor, acciones de hombres y mujeres que supieron, Señor, aprovechar el momento preciso, Señor, y mostrar, Señor, la gratitud, la adoración para contigo. Permítanos movernos hacia la acción, que sea tu Espíritu Santo quien nos inquiete, quien nos dirija y que nos permite el poder descansar en ti. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gracias y paz para ti, mi hermano o mi hermana. Adelante. Hay un Dios maravilloso que ha puesto sus ojos en ti y que hay muchos motivos para agradecerle. Que la gracia, la paz y la bendición sea sobre tu vida, mi hermano o mi hermana. Muchas bendiciones para todos. Le habla su pastor Ilan de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.